Hay una categoría que suele desesperar al lector principiante, al alumno de primer nivel y a la persona que busca una certeza rápida, con atajos, pero que en realidad es la más reveladora para formar una mente torática madura. Los mandatos indeterminados. Indeterminado aquí no significa inexistente ni tampoco relativo. Significa que dentro del marco tanají, el texto no nos entrega suficientes marcadores explícitos para clasificar con seguridad absoluta si la obligación recae exclusivamente sobre Israel, si se extiende al ger, al residente integrado, a la persona no nativa que habita con Israel, o si pretende universalidad humana, o una extra, si se formula como exhortación moral sin convertirse en código legal. Esta categoría existe porque el Tanaj no fue compuesto como un manual catequético de preguntas y respuestas con casilleros modernos. Fue compuesto como un entramado de ley, de narración, de poesía, sabiduría y profecía, y cada género literario comunica normatividad de manera distinta, como aprendimos en los primeros 4 módulos. El lector popular, el lector principiante, la persona que quiere una respuesta rápida por ansiedad, odia esta zona gris y la resuelve a fuerza de imponer una doctrina errónea. Universaliza lo que desea universalizar, particulariza lo que desea particularizar. Y luego entonces lo presenta como: esto es clarísimo, les presento una nueva ideología que concuerda, yo tengo la verdad y la razón. Pero a lo largo de este curso que estamos construyendo una claridad identitaria, precisamente por basarnos en la lectura directa, necesitamos honrar esta categoría como un acto de yirá, de temor reverencial hacia la letra misma. Hay momentos en que el texto, deliberadamente o por su naturaleza literaria, no firma una clasificación nítida, y el lector fiel, maduro, que se ha entrenado a lo largo del tiempo para ver la verdad y no manipular con mentiras, debe aprender a decir: no lo sé con certeza textual. Y esto, queridos alumnos, no es una derrota, sino una disciplina que va a evitar falsificar el Tanaj con tonterías. Paradójicamente, esta renuncia a inventar y a mentir es la forma más alta y elevada de autoridad intelectual. No la autoridad del que opina, sino la del que se somete a lo que verdaderamente está escrito. La indeterminación suele aparecer por 5 causas recurrentes, que si ustedes las aprenden y aprenden a detectarlas, van a dejar de lado la confusión y van a convertir su estudio en un mapa. La primera causa es que el Tanaj formula enunciados éticos sin destinatario explícito o con destinatario implícito en registros sapienciales o poéticos donde no hay el habla hacia los Bene Israel, ni tampoco el para ustedes y para el ger. Y por ejemplo, aquí vamos a citar Tehilim y Mishlei, los salmos y los proverbios. Estos 2 esfarim contienen máximas sobre la justicia, sobre la lengua, la soberbia, la palabra, la opresión, el carácter, la avaricia. Son normativas en sentido moral, pero no siempre son mandatos, como aprendimos en módulos pasados. No son mandatos en modo o formato jurídico. No son lo ta'asé o ta'asé. No son de no harás o harás. Por lo tanto, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo clasificarlas? ¿Cómo podemos ordenarlas? Si ustedes las meten automáticamente en algo universal como ley obligatoria, estarán imponiendo un código donde el Tanaj ofreció solamente sabiduría, no ley. Si ustedes las meten automáticamente en para solo Israel,
estarán empobreciendo la intención evidente de la literatura sapiencial, que se presenta aquí como una instrucción para la vida humana en general, aunque haya sido escrita en el seno de Israel. Por eso aquí la clasificación correcta es indeterminada en el sentido legal estricto. No podemos afirmar esto es un mandato universal si el texto no lo formula como tal. Pero tampoco podemos negar su alcance hermoso y maravilloso que emana moral y ética amplia. Es una normatividad sin firma de alcance, y la honestidad textual nos exige dejarla como un principio moral o un principio ético, un principio psicológico o un principio filosófico tanají, sin convertirla en un código legal universal, ni tampoco en una obligación exclusiva sin ningún marcador. La segunda causa son los mandatos que aparecen en discursos proféticos dirigidos a Israel, pero cuya lógica moral parece humana y no meramente pactal. Por ejemplo, las denuncias del profeta Yeshayahu en su capítulo 1, versos 11 al 17, contra el culto vacío y la exigencia de buscar mishpat, justicia y ordenanza. Corregir opresión y defender al huérfano. Estas son dirigidas a un pueblo de pacto, ¿sí? Ya lo aprendimos, claro que sí. Pero están articulando principios que el mismo Tanaj aplica como criterio de juicio contra las naciones. Entonces yo me pregunto, ¿son universales como obligación? El formato profético no se comporta como código, nuevamente se los comento. Es un llamado, es juicio, es una exhortación y también es retórica. Si ustedes como alumnos los convierten en artículos legales universales, estarán confundiendo la profecía con ley, y esto aprendimos en módulos pasados que es incorrecto. Ahora bien, si los restringen como si fueran solo problemas internos de Israel, estarán traicionando también la lógica profética que presenta a Hashem como juez de toda la tierra. Por lo tanto, la indeterminación aquí significa que el destinatario inmediato sí es Israel, pero el principio parece transnacional. El Tanaj no firma el alcance como toda carne, claro está, no es Koil Bazar, y por eso la clasificación legal estricta queda suspendida, mientras la fuerza moral o ética debe permanecer y puede extenderse. Aquí ustedes deben aprender a sostener esa tensión sin resolverla por la ideología que estén practicando. En tercer lugar, la tercera causa son los mandatos formulados en la Torá con un tú, atá, o con un atem, un ustedes, sin repetir cada vez Benei Israel, porque el contexto general de la sección presupone a Israel ya, pero el pasuk podemos decir que en sí no lo vuelve a escribir. Esta causa es la más peligrosa, queridos alumnos, y la comparto porque es la más mal interpretada a lo largo de los siglos. El alumno principiante o el líder religioso que va a manipular algo, toma un pasuk aislado, trabaja sobre él y aquí convierte este pasuk aislado en un mandamiento fantasma aplicado a no judíos. Se toma un tú de Devarim que está siempre incrustado en un pacto, en el pacto israelí, y entonces se predica como un mandato bíblico universal o un mandato torático. A mí no me gusta utilizar la palabra bíblico, pero para el curso funciona. Y entonces se predica como universal, ignorando que todo el discurso de Devarim está dirigido a la Asamblea de Israel, en el umbral de la tierra de Israel. Pero también existe el peligro inverso. Hay momentos donde el Tanaj usa Adam, al ser humano, o fórmulas más abiertas dentro de marcos toráticos, y el lector principiante, o como he comentado, la persona que busca atajos, por reflejo lo encierra en todo en Israel. ¿Cómo resolver esto? Bueno, utilizando el método que hemos aprendido a lo largo de este curso.
Cuando el pasuk está dentro de un bloque que explícitamente se dirige a Israel, estas palabras que yo les mando hoy, por ejemplo, de Devarim 6:6, el tú hereda un destinatario israelita, salvo que el texto introduzca una extensión explícita al ger o comience a hablar en un lenguaje de universalidad. Sin embargo, si el pasuk utiliza un alcance explícito como cualquier hombre, toda persona, toda carne, o aparece en un marco presinaítico, es decir, después de Noyaj o con Noyaj, entonces el tú no hereda a Israel. Pero cuando el pasuk carece de todas estas marcas, si es que lo hace, y el contexto tampoco está firmemente delimitado en el fragmento citado, la clasificación puede quedar indeterminada hasta que ustedes como alumnos reconstruyan la unidad literaria completa. Se dirijan a leer toda la parte antes de que llegaron a ese pasuk y comprendan de qué se está hablando. O lean lo que sigue para que también sepan a qué se está refiriendo. Aquí la indeterminación suele no ser un misterio, sino una advertencia contra el recorte. Si no expandes el contexto, no tienes ningún derecho a clasificar algo por solo utilizar una frase aislada. Como cuarta causa vamos a poner aquí las disposiciones casuísticas. Si pasa X, entonces Y, donde el Tanaj describe un orden social, pero no siempre define con claridad si está legislando como obligación, describiendo una práctica existente o estableciendo un ideal. Hay pasajes donde el sí, X, entonces Y, se lee como derecho civil nacional, pero a veces el Tanaj narra costumbres de los patriarcas o de pueblos sin declararlas una mitzvah, un mandato. Por ejemplo, ciertas prácticas matrimoniales o familiares en Bereshit se narran sin que el narrador diga, y esto será ley. La catequesis popular a menudo toma narraciones y las vuelve mandatos. La Torá dice que entonces puedes tener varias esposas porque el patriarca Jacob tuvo 4, cuando en realidad el texto solo contó que alguien hizo algo de manera narrativa, a veces incluso mostrando consecuencias problemáticas. En estas zonas, la clasificación correcta suele ser indeterminada o directamente no mandamiento, hasta que el texto mismo lo formalice en un lenguaje legislativo. ¿Y por qué digo que hay consecuencias problemáticas? Porque recordemos que, por no esperar la promesa de Yitzhak, Abraham Avinu tomó a Hagar. ¿Y qué pasó? Llegó Ismael. Y Ismael actualmente es un problema para Israel. Son consecuencias que se siguen viviendo, no nada más en aquellos años, sino se han arrastrado a lo largo de los siglos. Ustedes como alumnos deben aprender una regla muy dura. La narración no crea una obligación por sí sola. Por lo tanto, no debemos imitar lo que hicieron nuestros patriarcas en ese sentido. No tenemos derecho a casarnos 2, 3, 4 veces. O no debemos imitar lo que hizo David Hamelech o Shlomo Hamelech, que tuvieron muchas esposas. Muchas personas, muchos hombres estarían contentos, pero no se está refiriendo a eso. Si la Torá quiere legislar algo, lo hace con fórmulas de legislación. Si no, no se inventan. La indeterminación aquí funciona como cuarentena. ¿El pasaje puede informar valores? Claro que sí, pero no se los eleva a un código sin una firma. La quinta causa son los mandatos o los principios que se formulan con un alcance que parece universal por su lógica. Por ejemplo, no pervertir justicia, no oprimir, pero cuya estructura institucional se ancla en Israel. Dentro de tus puertas, en la tierra que yo te doy, cuando entres a la tierra. Estos términos ya vimos que anclan el mandato a un pacto específico. Aquí la indeterminación nace de la mezcla entre universalidad moral y particularidad institucional. La justicia como valor permanece universal, claro que sí. Jueces en tus puertas ya es algo nacional, ya es perteneciente a Israel. Entonces, ¿qué se clasifica? El mandato institucional es para Israel. El principio moral, ético,
el principio judicial puede ser considerado universal como estándar del juicio divino, pero el Tanaj no siempre lo formula como un mandato para todas las naciones de forma directa. Entonces, para no mentir, para no inventar, para no inflar, el alumno debe clasificar obligación legal concreta igual a Israel, principio moral subyacente o principio ético subyacente igual a no necesariamente una codificación universal, pero sí se puede presentar como parte del orden que Hashem ama y por el cual juzga. Por lo tanto, se puede imitar el principio moral o ético, no la liturgia, ni la forma, ni el pacto israelí, ni judío. Si este curso nos está dando una etiqueta para lo indeterminado, aquí lo que significa sería universalidad moral o ética plausible, pero no universalidad legal, la cual no está firmada. Para enseñar esta categoría con potencia sapiencial, con potencia sin ninguna lista fría, conviene que ustedes adopten un protocolo de suspensión honesta. Cada vez que se encuentren con un pasaje que la gente use como un arma universal o como exclusividad absoluta, este protocolo los va a ayudar y consiste en leer como juez y no como predicador. Primero, preguntar si existe un mandato explícito de no harás o harás. En segundo, preguntar si hay sanción o no hay sanción. En tercero, preguntar si hay un sujeto nombrado: Israel, los Kohanim, los Levim, el Melech, Ger, Nohri, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, preguntar si existe una fórmula de extensión para el nativo y para el ger, es decir, para ambos. Quinto, preguntar si hay vocabulario de universalidad: toda carne, toda la tierra, todas las naciones. Sexto, preguntar género literario: ¿es ley, es narración, es poesía, es sabiduría o profecía? Séptimo, reconstruir una unidad literaria completa, es decir, leer todo lo que implica antes y todo lo que implica después del pasuk. Si al final de esos pasos el texto no firma el alcance, el alumno no debe firmarlo por él, ni hacer que diga lo que tú quieres oír. Debemos colocarlo en indeterminado y, lo más importante, aprender a hablar con precisión al enseñar. En vez de decir que el Tanaj manda universalmente X cosa, debemos decir: el Tanaj enseña X cosa como principio moral aquí. No sabemos si es universal, no sabemos si es particular, pero hay un principio moral o un principio ético en esta parte. El Tanaj exige X cosa a Israel en este contexto. O también el Tanaj juzga a las naciones por X cosa en este oráculo. No tomamos de esa exhortación profética que Hashem va a juzgar a las naciones por esto si tú no sigues lo que yo te digo. O también no tenemos una firma textual para declarar una universalidad legal de este pasaje. Eso es lo más verdadero, lo más sagrado y lo más honesto que podemos hacer. Esta precisión no es tibieza, es fidelidad, y esa fidelidad pedagógicamente produce un tipo de estudiante muy raro de ver hoy en día. Uno que ya no puede ser manipulado por frases religiosas infladas. La belleza secreta de esta categoría es que revela el carácter del Tanaj como texto vivo y no como un cartel. La catequesis popular necesita de frases inventadas, de mentiras y de frases definitivas para poder controlar la mente de las personas. Cuando dice: esto aplica para todos, esto es para ti, para mí, aquello, y hacen una mezcolanza de cosas. Cuando dicen: esto es bíblico, y tratan de dar fundamento plagiando nuestros libros, traduciéndolos mal. El Tanaj, en cambio, obliga a formar una conciencia hermenéutica que distingue entre obligación, entre principio, entre narrativa, entre poesía y juicio. Y en esa distinción se purifica la moral y la ética del estudiante. Porque muchas crueldades religiosas han nacido a lo largo de los siglos de certidumbres inventadas.
Se toma un pasaje indeterminado, se lo convierte en un mandato universal y entonces se castiga a otros por no obedecerlo. O se toma un pasaje indeterminado, se lo reduce a solo es para Israel y se evade su demanda moral y su responsabilidad. Indeterminado, entonces, queridos alumnos, no es una categoría menor. Es el lugar donde se decide si el lector será honesto, será verdadero o será simplemente un mentiroso payaso propagandista religioso. Este curso que he diseñado para ustedes introduce esta categoría como un muro de contención contra el fanatismo de la simplificación. No para dejarlos en la niebla, sino para enseñarles a caminar con una lámpara, saber exactamente qué puede afirmarse con certeza textual y qué solo puede proponerse como enseñanza general, y además qué debe dejarse en suspensión sin andar inventando mentiras. Hay una grandeza espiritual en aprender a decir no lo sé cuando el texto no firmó, porque ese no lo sé no es ignorancia, es temor a mentir, temor a falsificar. Es el punto donde ustedes dejan de usar el Tanaj como un escudo de sus opiniones y empiezan a servirlo como testigos. En ese momento, el Tanaj deja de ser un arsenal de mandatos fantasma y se vuelve lo que siempre fue y lo que siempre ha sido. Una voz con peso y niveles, una voz que a veces legisla, a veces narra, a veces canta, a veces acusa y a veces consuela. La indeterminación es la escuela donde ustedes aprenden a no gritar más fuerte que el texto mismo del Tanaj. Y cuando ustedes logren eso, se abrirá una libertad profunda en sus vidas. Ya no necesitarán imponer una universalidad falsa para sentirse moralistas, ni van a necesitar negar valores para defender la particularidad. Podrán simplemente escuchar y ya. Y ese acto de escuchar, tan sencillo y tan raro de ver en nuestra actualidad alrededor del mundo, es el verdadero pacto del lector con el Tanaj. Prometer que no añadirán palabras donde el texto guardó silencio y que no recortarán tampoco las palabras donde el texto sí habló con claridad.